Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. La paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 57 al 66. A Isabel le llegó el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y familiares oyeron que el Señor se había mostrado misericordioso con ella y compartieron su alegría. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero su madre tomó la palabra y dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: en tu familia no hay nadie que tenga ese nombre. Entonces le preguntaron con señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tabla y escribió: su nombre es Juan. Y todos se sorprendieron. De inmediato se le abrió la boca, recuperó el habla y comenzó a bendecir a Dios. Todos los vecinos quedaron llenos de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Todos los que lo oían lo guardaban en su memoria y decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque en él se mostraba el poder de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llega el cumplimiento, hermanos, en que la palabra de Dios que actuó en el vientre de Isabel, llegó a nacer este niño que es Juan el Bautista. A diferencia de la Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo, sin participación de José. Pero aquí sí tuvo participación su esposo, Zacarías. Pero Zacarías, él dudó de lo que el ángel le dijo. Él dudó y por eso había quedado mudo. Y el ángel le dijo que iba a volver a hablar hasta que naciera su hijo. Por eso vemos que al nacer su hijo, él recupera el habla. Y lo primero que hace Zacarías al recuperar el habla es empezar a alabar a Dios. Empezar a bendecir a Dios. Una oración de alabanza, una oración de acción de gracias, bendiciendo el nombre de Dios, adorando el nombre de Dios. Vemos cómo en los primeros versículos de este evangelio dice que cuando nació Juan el Bautista, cuando Isabel dio a luz, sus vecinos y familiares oyeron que el Señor se había mostrado misericordioso con ella. Se había mostrado misericordioso con este matrimonio, con Zacarías y con Isabel. Hermanos, Dios cada día hace misericordia con nosotros también. Cada día nos muestra su misericordia, nos da un día más de vida, nos da la salud, nos da la familia, tenemos un trabajo, tenemos la oportunidad de estar en una comunidad de la iglesia, tenemos la misericordia de poder contar con su palabra, de tener acceso al trono de la gracia por medio de la oración, de poder participar en el banquete del Señor, en la Eucaristía, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor.
Cada día, Señor, nos da una oportunidad nueva de arrepentirnos de nuestros pecados, de poder desear la conversión, de poder clamar que Dios con su gracia nos santifique. El Señor hace misericordia con nosotros día a día, como dicen los salmos. Él inclina su oído para escuchar nuestra súplica y atiende a nuestras necesidades. Antes de que nosotros pidamos por nuestras necesidades, Dios ya sabe lo que necesitamos. Y Él sabe que ocupamos el pan de cada día, que ocupamos la ropa, que ocupamos la salud. Y en los problemas más críticos que a veces nosotros oramos, también el Señor nos responde. Y el Señor muestra misericordia. A veces muestra misericordia respondiendo afirmativamente a nuestra petición, pero también por misericordia, por justicia. El Señor a veces dice que no, porque lo que más desea el Señor en su santa voluntad es que nosotros nos salvemos. Y todo lo que el Señor nos dé o nos deje de dar, por misericordia va a ser para bien de nuestra alma, para bien de nuestra salvación. Porque bien dice su palabra en Romanos, que todo cuanto acontece es para bien de los que aman al Señor. Y los que aman al Señor van a querer lo que Dios quiere, su voluntad. Por tanto, hermanos, Dios quiere hacer misericordia con nosotros cada día que nos da vida. Quiere ofrecernos su misericordia, quiere hacer misericordia en nuestra vida. Miren, Zacarías e Isabel no podían tener hijos. No podían tener hijos y pedían a Dios un hijo. Y Dios les concedió ese hijo y les hizo misericordia con ellos. Pero ese hijo que les concedió era para que lo consagraran a Dios. Juan el Bautista fue consagrado a Dios. En el tiempo que nació, tiempo de persecución, en que empezaban a matar a todos los niños recién nacidos menor de 2 años. Por decreto de Herodes, todos fueron matados, muchos. Pero Dios salvó a Juan el Bautista. Por eso Jesús tuvo que huir a Egipto. Por eso Juan el Bautista, Dios lo escondió en su corazón, porque tenía un propósito, una misión especial. Es un consagrado de Dios desde el momento en que fue concebido en su vientre. Fue apartado, reservado, santificado para Dios. Dios les concedió un hijo, pero no era para ellos, para su felicidad. Era para que se manifestara el poder de Dios. Si Dios hace misericordia en nuestras vidas, es para que se manifieste, para que se reconozca el poder de Dios y la gente que vea a nuestro alrededor cómo Dios hace misericordia en nuestra vida. Es para que a veces internamente, pero a veces públicamente, pueda reconocer y darle la gloria a Dios por el poder que se manifiesta en la misericordia que hace con nosotros. Eso es lo que dice este pasaje del Evangelio, que la gente quedó sorprendida, quedó llena de temor de Dios cuando vieron que Zacarías estaba mudo y volvió a hablar y empezó a bendecir a Dios. Cuando vieron que en esa familia se rompió un esquema, un paradigma de que se ponía un nombre según los nombres que habían en sus antepasados, y ese niño tuvo un nombre diferente, no por designio de la mamá, no por el papá, sino porque Dios se lo dijo. Sin duda que aunque Zacarías no podía hablar, habían tenido mucha comunicación anteriormente con su esposa y habían podido hablar del tema de qué nombre va a tener, y habían podido preguntarle a Dios qué nombre quiere que le pongamos. Entre ellos todos ya estaban claros, solo que Zacarías no podía hablar ante los demás. Pero el día que ellos fueron a circuncidar a Juan, fueron a cumplir ese voto, ese acto material de circuncidar a Juan. Es decir, nosotros también entramos en la alianza del Señor. Es el signo de la alianza, la circuncisión, de que nosotros también reconocemos que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Ese día que Zacarías vuelve a hablar
y que le ponen otro nombre a su hijo que no estaba en la genealogía de Zacarías. Se llamará Juan. Nació un hijo, por misericordia de Dios, le pusieron un nombre diferente al de sus antepasados. Comenzó a hablar el que estaba mudo. Dijeron, ¿qué será de este niño? Y todos se quedaron llenos del temor de Dios. Y dicen, y todos guardaban esto en su memoria. Y dice el último versículo, porque en él se mostraba el poder del Señor. En el Juan el Bautista se mostraba el poder del Señor. Y sabemos pues, y en la primera lectura del profeta Malaquías de hoy nos dice que Dios enviará al mensajero a preparar el camino. Vendrá con el espíritu de Elías a preparar el camino del Señor Jesús. Y sabemos que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, con el cual él en las prédicas lograba conversión en aquellos que no habían conocido realmente a Dios, llegándose a bautizar muchas gentes, muchas personas. Hermanos, Dios en nuestra vida también quiere hacer misericordia. Dios en nuestra vida también quiere manifestar el poder de Dios. En nuestra vida, con su misericordia, quiere manifestar aquello que para nosotros es imposible. Quiere manifestar que en su poder sí es posible, y para el bien de nuestras almas, para nuestra salvación, para que la gloria de Dios crezca, para que el reino del Espíritu Santo crezca, y los demás a nuestro alrededor, como los vecinos y los familiares de Isabel, reconozcan que las obras del Señor siguen aconteciendo en nuestras vidas por su misericordia, no porque nosotros seamos dignos, sino porque el Señor tiene un propósito, tiene un plan en nuestras vidas, y Él va a llegar a plenitud las obras que ha comenzado en nuestras vidas, hermanos. No se aparte del Señor, hermanos. Si conoce al Señor Jesús, persevere, que el que persevera hasta el final se salvará. Esa misericordia de Dios cada día nos da la libertad de poder permanecer fieles a Él. Postrémonos cada día ante el Señor, que el Señor tiene grandes bendiciones para nuestra vida y para poder expandir el reino del Señor a través de nosotros, con su poder inigualable, con su poder, con su misericordia, con su amor. Que Dios los bendiga, hermanos.